de la Z101 en la edición de este lunes 31 de julio, año 2023. La cabina de la Z101 y este equipo del Gobierno de la Mañana le da la bienvenida una vez más al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del país, Deligne Ascensión, que ha estado con nosotros en múltiples ocasiones. Hemos hecho con él una buena cantidad de programaciones, nos ha acompañado en innúmeros casos, sobre todo los cierres de programación de la Semana Mayor, la despedida de los dominicanos y por supuesto cada información importante que surge de un ministerio que, como decimos, nunca termina su tarea, porque la infraestructura a nivel nacional se renueva al reto de mantenimiento, de construcción, de rediseño. Las necesidades cambian, los propios usos de la vía cambian. Lo que antes era una autopista como la que iba a San Isidro, hoy es una avenida urbana. Cambian sus usos y cambian las exigencias también de la población que puebla, que habita diferentes lugares del Gran Santo Domingo y en general de la República Dominicana. Queremos darle la bienvenida al Gobierno de la Mañana, a la Z101, para hablar y ponernos al día en cuanto a los retos de un ministerio, de una cartera tan importante como es la de Obras Públicas. Bienvenido y buenos días, querido amigo Deligne Ascensión. Bueno, a propósito, bienvenido, saludos, bienvenido. Bienvenido. Tranquilo. Muy complacido de estar aquí con ustedes. Ustedes saben que son gente que lo queremos mucho y más los respetamos. Así es. Gracias, Deligne. Vamos de inmediato con nuestra ronda de preguntas de nuestros compañeros. Antes hubo una semana de mucha actividad. Vimos el cierre. Se había informado un calendario de cierre de pasos a desnivel, sobre todo en el área urbana, y nos tocó casualmente pues pasar por muchos de esos lugares que definitivamente necesitaban este tipo de intervención. Vámonos, Rosendo, con las preguntas de esta ronda. Gracias, José Luis. Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas. Yo creo que uno de los funcionarios más comprometidos, no solo con el propósito de que Luis Abinader mantenga el poder en el 2028, sino con que el Partido Revolucionario Moderno, en sentido general, realice una gestión gubernamental exitosa. Sobre todo porque Deligne, además de funcionario, es uno de los principales dirigentes del PRM, secretario de organización, altos niveles de responsabilidad política tiene Deligne. Por eso decimos que no solo tiene compromiso que es uno de los funcionarios con mayores niveles de compromiso con el éxito del gobierno, sino también con el éxito del partido. Deligne, estuviste recientemente haciendo algunas inspecciones en la región sur del país y dijiste por allá que ahora el sur sí tiene quien le escribas. Y nos gustaría que en realidad nos dé detalles de cómo va la intervención gubernamental en las diferentes zonas de la región sur del país, sobre todo lo que tiene que ver con las vías de comunicación. Mira, estuvimos en Pedernales junto a Sigmund Freud, el director de Alianza Público-Privada, supervisando los trabajos que estamos desarrollando nosotros allí y lo que ellos están haciendo. Y la verdad es que lo que está pasando en Pedernales es algo extraordinario. Allí probablemente sea Pedernales el polo de desarrollo en la historia de la República Dominicana que se esté haciendo con mayores niveles de planificación. Tenemos importantes polos turísticos como Punta Cana, pero no fue Punta Cana, su desarrollo lo logró a lo largo del tiempo con un gran impulso del sector privado. Algo que pudiera asemejarse fue lo que fue Playa Dorada en Puerto Plata, en una dimensión menor, pero sí bien ponderable, y sobre todo que fue el primer proyecto de esa naturaleza. Apuntaló a Puerto Plata en su momento como destino turístico. Hoy lo que se está desarrollando en Pedernales y que va a impactar toda esa zona es verdaderamente extraordinario, y sobre todo pone muy de manifiesto el interés del presidente de potenciar y de lograr el desarrollo de esa región, y por ello lo de que
el sur ahora tiene quien le escriba, porque va a facilitar, a viabilizar el desarrollo de toda la región. Comenzando con que estamos trabajando con la infraestructura vial, que es fundamental para sostener o sustentar lo que allí se está haciendo. La comunicación no solamente va a servir para que los turistas se puedan desplazar, sino para que los productores de las distintas provincias que conforman esa subregión y la región sur, en sentido general, puedan trasladar sus productos. Para el año 2024 está en planificación recibir unos 200,000 cruceristas que empezarán a llegar a partir del mes de enero, y que para esa fecha ya deberá de estar funcionando la reconstrucción o rehabilitación de todo el puerto de Cabo Rojo, pero además también una planta de tratamiento que está haciendo alianza público-privada. Allí también hay una conjunción de instituciones del gobierno, no es solamente Obras Públicas, que está haciendo la carretera, todo un circuito vial que lo enlazamos desde lo que estamos haciendo en Baní, porque la circunvalación de Baní, la circunvalación de Azua, Barahona, Enriquillo, Pedernales, Cabo Rojo, tiene que ver con todo este desarrollo vial para sostener lo que allí está ocurriendo. Pero INAPA está construyendo el acueducto, el departamento aeroportuario empezará a trabajar en la construcción de un aeropuerto. Alianza Público-Privada está desarrollando los proyectos de 3 hoteles que van a tener aproximadamente algo más de 4,000 habitaciones, una moderna planta de tratamiento que va a servir, y que, a diferencia de otros lugares que los propios desarrolladores hoteleros tienen que agenciarse la disposición de las aguas residuales, como la dotación de agua potable, igual que también la energía eléctrica, el gobierno, a través de distintas instituciones, está allí aportando estos servicios. Por eso digo con mucha satisfacción que lo que está ocurriendo en Pedernales, y que impactará a toda la región, es verdaderamente extraordinario, y que está haciéndose con la debida planificación. Hoy, José Luis, en Pedernales ya no hay hoteles casi disponibles. Los pequeños hotelitos, con la cantidad de empleados que hay, todo. Se ha acaparado todo. Allá tiene que reservar con 2 y 3 semanas de anticipación. Los excursionistas tienen que reservar o irse a casas que ya empiezan a desarrollar una actividad económica. Descubrieron el Airbnb. Exacto, un Airbnb tradicional, pero la línea aérea que está viajando 2 veces a la semana, ya hay que, con 10 y 15 días, hay que inscribirse en una lista para poder tener cupo en los vuelos que se están desarrollando. Ingeniero, seguimos en el sur. Está el tema de la circunvalación de Baní, que creó algunos ruidos porque ustedes procedieron a relicitar algunas infraestructuras, según ustedes, necesarias para la funcionalidad de la vía. Y algo muy importante que creo que es bueno que le den un reforzamiento de por qué se eleva tanto el precio. Nosotros vimos su explicación, pero creo que es importante que la gente entienda por qué han tenido que relicitar, por qué no se previeron 17 puentes, los distribuidores, el arreglo de la calle, el cruce del agua, sobre todo porque aquí está el viceministro Ángel Tejeda, que tiene que ver con la planificación en este tipo de vías. Es importante la planificación, la elaboración de los pliegos, la licitación y todo lo demás. Susana, me satisface mucho tu pregunta, porque nos da la oportunidad de poder referirnos a un tema que razonablemente ha causado inquietudes. La población se preguntará
pero ¿y por qué una vía que está en proceso de construcción, de repente, Obras Públicas llama a una licitación? ¿Y por qué una vía que estaba contratada en ejecutarse en casi 2.200 millones de pesos, hoy se está haciendo una licitación que esperaremos 3.000? Cual que sea, ese es un precio de referencia, pero puede ser menor. Obedece a lo siguiente. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Obras Públicas, agosto 2020, encontramos ya licitada esta vía, y más que licitada, la persona a quien se le había adjudicado con varios meses con el avance. Esta empresa tenía el avance que correspondía a la construcción de esa obra. Revisamos los pliegos de licitación y vimos todos los expedientes. Extrañamente no hubo impugnación al proceso y eso permitió la adjudicación y la entrega de los recursos. Nos correspondía a nosotros dar inicio a estos trabajos, como en efecto se hizo, y para noviembre o diciembre del año 2020 los trabajos se empezaron, ciertamente fueron el 2021, comenzamos, pusimos en posesión al contratista. Revisando el diseño, encontramos que los números no nos daban, y veíamos con cierta anticipación que podía haber el contrato no alcanzara. Hasta ese momento era una presunción, bueno, y decidimos lo que la ley manda, a desarrollar el contrato. No se habían diseñado los distribuidores y una serie de elementos no estuvieron contemplados en la construcción de esta vía. Igualmente también que el alcance de las expropiaciones. Era una vía que no había un metro de tierra que no tuviera un dueño, y dueños titulados. Entonces comenzamos a partir de ahí. Lo que estaba también contenido para las expropiaciones era muy mínimo, al extremo que el ministerio tuvo que aportar, aparte del contrato, aportar fondos. Lo que tenía el contrato para expropiaciones tan solo llegaba a un 20%. O sea que no, y como te reitero, era unos 19 kilómetros dentro de terrenos privados todos, y terrenos, algunos de una alta vocación agrícola, sí, como ahí había grandes plantaciones de mango y de otros rubros. Entonces, tomamos una decisión a tiempo. Dentro de las expropiaciones, contemplamos, como ya teníamos que hacerla y sabíamos que era insuficiente y que debíamos de cubrir una parte, tener una franja a ambos lados que permitiese una futura ampliación. Fue una de las motivaciones que nos llevó a nosotros crear una comisión que dirige, que depende de la Comipol, que se llama Codevial, que es para preservar el derecho de vía, porque íbamos a tener expropiaciones que no iban a permitir futuras ampliaciones, pero sabíamos lo que aquí ha ocurrido, de que se hacen las expropiaciones y de repente se producen invasiones, y luego hay que negociar con los invasores porque se crean problemas sociales. Entonces tuvimos esa previsión de crear una unidad, un cuerpo policial que preservara ese derecho de vía. Y la otra decisión que tomamos fue la de ampliar los puentes que se construyesen, igual que las alcantarillas, a 4 carriles, con la previsión de una futura ampliación. Lo más difícil en una ampliación es tú tener que ampliar puentes, porque significa o representa muchas veces tener que destruir el existente o tener que... es una complicación. Entonces, en eso también fue impactada por una alza de los materiales
de construcción, año 2021-2022, donde la construcción en sentido general se elevó de un 35 a un 40% el costo de la construcción. Entonces, esa es la razón por la que ya llegando a la etapa de definición, que podíamos definir qué alcance iban a tener el contrato vigente, para entonces a partir de ahí sacar las partidas que no iban a ser afectadas por los trabajos del contrato y poder desarrollar una licitación como la estamos desarrollando. Esto no se van a detener los trabajos que vienen en curso y que están a un nivel bien avanzado. Esto va a continuar y es una vía que estaría contemplada, va a depender bastante, tiene que ver algo el proceso de licitación. Es una licitación que esperamos para septiembre estarla ya adjudicando, y esto va a tener que ver mucho, ojalá los pliegos hemos tratado de que tengan la suficiente claridad para evitar situaciones ilegales que pudieran posponer la adjudicación y proceder entonces a trabajar con los distribuidores y con los elementos faltantes de las vías, que ya serían más rápidos. De Línea Ascensión, ministro de Obras Públicas, lo he escuchado con atención explicar con mucha claridad dentro de cómo ha tenido que manejarse en este tipo de vericuetos legales que hacen imposible prácticamente la construcción en República Dominicana, y no obstante he visto que ha tenido a bien responder con eficacia en lo que es el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, la población dominicana, que tiene el problema de la vía, que tiene el problema de la cañada, que tiene el problema de la calzada, ni entiende ni muchas veces le interesan ese tipo de cosas, y lo que procura es solución. En esa dirección, ya en un año preelectoral, le pregunto al político ministro de Obras Públicas, ¿cuáles serían las obras importantes, fundamentales, que el gobierno del presidente Abinader entregaría en estos 4 años, toda vez que, por ejemplo, el primer gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, tenía túneles elevados que no se había visto en República Dominicana, con bulevares, y fue su símbolo político? Entonces le pregunto a Adelín de Ascensión, ¿cuáles serían los símbolos políticos de construcción del gobierno del presidente Abinader? Mira, a junio o mayo de este año nosotros vamos a tener todas las circunvalaciones que hemos estado desarrollando, incluyendo esa circunvalación de Baní. Nosotros vamos a tener a este año la ampliación de la autopista Duarte desde la 7S hasta Santiago de los Caballeros. Hemos estado, ya entregamos, nosotros vamos a tener reconstruida la autopista Duarte desde Navarrete hasta Montecristi este año. Esos son trabajos que lo estamos concluyendo este año, incluyendo la entrada a Santiago, que en ese tramo la autopista Duarte, utilizando un término que hacía referencia hace un momento José Luis, se constituye ahí la autopista Duarte en una avenida o una autopista urbana. A la entrada de Santiago de los Caballeros la estamos ampliando. Ahora estamos programando inaugurarla ahora para agosto, ese tramo que es bien impactante. Nosotros veremos, Conde, de estarle entregando a los nagüeros, yo espero, un malecón para allá voy, antes para de allá que voy. finalice el periodo del presidente Luis Abinader, igual que también la circunvalación de San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos a febrero, o sea, la meta que tenemos a febrero, nosotros nos vamos pautando por meta hasta agosto, diciembre, enero, cerca de 160 obras de distintos tamaños. Hay pequeñas, hay medianas y hay otras grandes para entregarle a la ciudadanía. Ingeniero de Línea Ascensión, ministro de Obras Públicas, hay una importante obra que está desarrollando ese ministerio, y es la ampliación del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Ahí se está haciendo una importante ampliación a unos 12 carriles, 14 carriles en la autopista Duarte. Y en los modelos originales del diseño, nosotros vimos
como que la Luperón iba a ser a 6 carriles. ¿Se mantiene esto así o va a ser a 4 carriles? Porque ayer circulaba por esta zona y me creó un poco de preocupación el tema de que la Luperón es una vía de 4 carriles y reducirlos a 2 podría crear un cuello de botella para utilizar ese distribuidor que sube hacia la autopista Duarte ahí en el kilómetro 9. O sea, nos gustaría que usted nos dijera el avance, que vemos que están trabajando a tiempo completo, pero el avance y también el diseño final, ¿cómo va a ser de esta importante obra? Mira, la Luperón debajo de ahí del puente de la autopista Duarte o de la Kennedy, actualmente es de 4 carriles en 2 direcciones. Lo vamos a llevar a 6. Exacto. Eso que es el diseño original y sobre rasante, es decir, en la arriba de 6 carriles lo estamos llevando a 14. O sea que ahí se va a producir un verdadero impacto. Ese cuello de botella al que hace referencia se debe a que tú vienes en 4 carriles en la Luperón y de repente cae a 2. Aquí, bueno, lo ideal hubiese sido que los 4 continuaran. Exacto. Habrá mejoría, no la solución definitiva, porque de 4 se va a llegar a 3. Actualmente es a 2. Es una obra que, como tú habrás visto, lo más difícil es la construcción de los estribos. Desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de ingeniería, lo más difícil son los estribos y las vigas. Ya están todas las vigas fabricadas, inclusive las vigas de la parte lateral están colocadas. Faltan solamente por colocar la de la parte central. Ahora, crédito a los que hicieron la previsión de espacio, esos ingenieros de esa época, porque ahí hay espacio para todo. Sí. Ya hubo una previsión. Aunque hay algo en el medio que no lo han quitado todavía. Bueno, ese es otro tema. Pero me refiero abajo a la vía, ¿no? Deja el chisme tú. Deja tu chisme. Ahí venimos, a esa parte. Pero Nayib, lo que estamos planificando, y debo decir en justicia que con las personas que han estado operando durante muchos años ahí en esa parte, ha habido comprensión y hemos llegado a emprender posibles soluciones. Eso va a quedar totalmente remozado y ahí habrá, Santo Domingo o el distrito tendrá una entrada como lo amerita. Es una obra que la tenemos planificada para concluirla en diciembre de este año, antes de diciembre. La planificación pudiera ser antes desde el punto de vista de ingeniería. El tema precisamente del desplazamiento, de las paradas y estas cosas es lo que pudiera llevarnos un poquito más de tiempo. Si fuera por el tema de ingeniería, yo te estaría hablando de octubre. Ministro de Lignia Ascensión, qué bueno tenerlo aquí, por aquí. Un 4 de agosto de 1946, será este viernes, 77 años, la República Dominicana sufrió una tragedia, especialmente en el nordeste del país, en una pequeña comunidad llamada Villa Julia Molina, hoy Nagua, y su también comunidad adjunta, Matanzas, que hoy es un distrito municipal. Fuimos sorprendidos por un terremoto de 8.0 y luego una réplica 4 días después, el 8 de agosto, de 7.6. En la primera ocasión generó un maremoto que ocasionó más de 100 muertes y la destrucción de toda la parte costera. Entonces, muchos piensan cuando yo hago esta pregunta de manera reiterada y le pregunto por el malecón de Nagua, es solamente por interés, que lo es. Abusando de mi condición de ciudadano oriundo de esa comunidad. Pero sí nos interesaría saber por la importancia que tiene, el impacto que tiene ese malecón también como barrera de protección, como dique de protección a la ciudad de Nagua y los distritos aledaños que ese malecón ha de impactar. Mira, como tú bien refieres con datos históricos, de registro, José Luis, creo que ha sido el único maremoto que hay registro en la historia de la isla que haya ocurrido, tomando en cuenta ese hecho y sobre todo un elemento que la ciudad de Nagua está, inclusive hay en algunos puntos que está algo por debajo es una del costa nivel de sumersión, es así. Sí, es correcto. Está algo por debajo del nivel del mar, lo que la coloca con mayor vulnerabilidad
y en un momento en que el cambio climático afecta sobre todo en las islas, y esto es un elemento. Tomando en cuenta esas causales, se ha hecho un diseño que viene en ejecución, donde estamos construyendo no un malecón solamente para que las personas en agua, cualquier ciudadano vaya a recrearse, que lo será, sino que se están colocando unas protecciones marinas, se están colocando unos rompeolas que en adición a que van a ayudar a proteger, porque van a quitarle energía a las olas. E igualmente allí se estaba produciendo una erosión que iba afectando, ya había afectado la vía. Entonces, aparte de esto, se están consiguiendo que vamos a conseguir unos 4 kilómetros de playa, ya donde se han colocado los rompeolas, la cantidad de arena que se está vertiendo y que queda allí retenida, facilita la construcción de una playa natural. Esto es un plus que va a tener. Excelente. El otro elemento que hemos estado tomando en cuenta es el saneamiento. Unas 4 cañadas desembocan en ese litoral de Nagua. Allí estamos construyendo una canalización para poder sanearla y que haya la posibilidad de la construcción de una planta de tratamiento para que trate estas aguas antes de su vertido al mar. Y el tercer elemento es que estamos subiendo la rasante, es decir, estamos subiendo la vía, hay puntos que la vía va a subir en unos 4 metros, que esto va a representar una protección al pueblo de Nagua. La primera protección es el rompeola y después la propia vía, que pudiera, es preferible que se afecte la vía, que se destruya la vía ante un evento, y no que todas esas, pero además también estamos haciendo expropiaciones de todo ese litoral que se había aposentado a lo largo del tiempo. Venimos avanzando. Si tú me preguntaras si lo estamos haciendo al ritmo que yo desearía, no lo estamos haciendo al ritmo que yo desearía, pero ha habido una serie de elementos. Los trabajos nunca se han detenido, siempre han estado, que vamos a impulsarlo para acelerar su ritmo y que sea una obra que se pueda concluir en el año entrante. Así sea. Tengo 2 preguntas. Primera, ministro, es el tema de la autopista Duarte. Hemos visto que se han abierto otros tramos. En la zona de Villa Altagracia vi movimiento de tierra. No sé si esos movimientos de tierra forman parte de los trabajos de ampliación de la autopista Duarte, y lo que tiene que ver con el distribuidor de tráfico de la rotonda de la 27 de febrero en la Isabel Aguilar. Ya ese tapón se extiende hasta la Caonabo en la Luperón y se mete aquí un poquito más arriba de la privada en la 27 en hora pico. Ver si hay un proyecto definido, cuando arranca ese proyecto, ese distribuidor de tráfico que es necesario para nosotros los citadinos y los que acostumbramos a caminar por la 6 de noviembre. Bueno, Felipe, primero lo que te refieres al movimiento de tierra, no sé si estás refiriéndote al que se está haciendo justo en el kilómetro 32. Correcto. Ahí se va a trasladar el peaje. Aquí para conseguir el sobreancho y trasladar el peaje donde hoy está, que es en el kilómetro, digamos, 26, en el 26 de Pedro Brán, y se va a trasladar hacia el 32. Esos trabajos tienen que ver con esto, porque ese tramo de la autopista Duarte lo que abarca es la reconstrucción de su base, de su pavimento y de su alcantarillado. La ampliación la estamos haciendo desde la 7S hacia Santiago en esta primera etapa. Lo segundo es a lo que te refieres. Mira, dentro de las principales prioridades que tiene la ciudad, que le quedan al Gran Santo Domingo, está ese punto que tú refieres, la rotonda, como se denomina, la rotonda de las Fuerzas Armadas, pero también el de Pintura, Isabel Aguilar, sí, porque son 2 puntos que están
muy interconectado. Y es lo único que falta para completar el expreso completo de la ciudad. Así es. es. Lo único. Ese y el otro punto muy importante es Jacobo Magluta con Colombia con Carlos Pérez Rical y Colombia con Monumental. Esos son 3 puntos. Todos esos puntos lo tenemos ya con diseño constructivo. O sea, hablar de diseño constructivo, porque a veces la población, y no tiene que entenderlo, eso debemos entenderlo los técnicos, dice, debemos de dar solución, pero esas soluciones ameritan una serie de estudios, una serie de ponderaciones, y sobre todo cuando son vías que tendrán un impacto y un costo, tú tienes que estar muy seguro de que la solución alcanzada es la solución idónea. Hoy todavía, en el caso de Colombia, con Carlos Pérez Rical, ahí estamos analizando 2 opciones: o un túnel viniendo desde la intercepción de donde termina la Jacobo Magluta, que termina en la Colombia, próximo a la embajada de los Estados Unidos, o una gran expropiación, en cantidad de expropiación, donde hay una estación de combustible, que andarían esas expropiaciones casi en 1.500, 1.600 millones de pesos. Entonces, pero ¿qué pasa? Tenemos ya la solución del túnel. Ahora, el túnel lo tenemos a 2 carriles. Entonces, estamos modelando una serie de estudios de tráfico para ver si eso es la solución y qué tiempo duraría esa solución. Entonces, hemos querido hacer un ejercicio responsable de ingeniería. En el caso al que hace referencia, ya logramos tener los diseños constructivos, y después de analizar, de estudiar y trabajar con 3 propuestas distintas, donde en el caso de la Isabel Aguiar con 27 de febrero, ahí nos encontramos que vienen 2 tuberías de la presa de Valdesia, que alimentan el suministro de agua potable al Distrito Nacional. Entonces tuvimos cuando nos encontramos con esa situación que tener toda una reingeniería y un diseño hidráulico para buscarle una solución. Pero hoy estamos ya a la espera de un análisis ya financiero. Ya la parte es financiera, la parte constructiva en esos 2 puntos. Ahí se hizo microsimulación, estudio de tráfico, estudios con muchos niveles de detalles. Ahí solamente por dentro, o se trabajaría en un túnel debajo de la rotonda hasta la Isabel Aguiar. No, se suben. El planteamiento que hay es subirla. 2 carriles, 4 carriles de la 27 de febrero. Entonces, y habrá también que tomar una serie de medidas de tránsito alrededor de la Isabel Aguiar, de canalización, hay todo una estructuración y un enfoque bastante integral, y la solución de ese punto está muy ligada a la solución también de la rotonda. No se puede resolver uno sin resolver el otro, porque hace que se agrava. Entonces allí la solución debe ser integral. Pero para cerrar con una respuesta cerrada, tenemos los estudios, tenemos los diseños, estamos a la espera de ver la parte económica, porque son proyectos que una vez tú lo inicias, debe de concluirlo por el gran impacto que tiene. El pasado 15 de marzo, ministro, se hizo en San Francisco de Macorís una especie de mini consejo de gobierno. Usted lo encabezaba con otros funcionarios y ahí se habló de unos 6.000 millones de pesos que se ejecutan en la provincia de Duarte, ¿verdad? Sí. Ya usted habló de avanzar en la circunvalación, pero se entregó el presidente de la República, estuve hace un mes o menos, entregó un puente, entregó la primera etapa de la Cañada, pero algunos amigos, líderes sociales comunitarios, parece que ya tienen como modus operandi debido al sonidismo el llamar a huelgas. Ya andan por ahí otros asomos. Pero bueno, eso es como modo de
recordatorio en esa provincia. Usted es un alto dirigente, fundador del proyecto presidencial de Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, secretario de organización del PRM. Algunas personas están preocupadas por la dilación en que el presidente de la República va a definir o no, ha dicho que está reflexionando. Hay gente que hasta le ha puesto plazo, otros dirigentes de opositores han dicho que hasta, vi uno que analizó, el amigo Rubén Maldonado, las razones por las que no debe presentarse el presidente Luis Abinader. En fin, usted como hombre que está en el inside de los cercanos del presidente Abinader, ¿qué ánimo ve y qué usted entiende si esa maquinaria, si ese proyecto está ya definido, esperando, listo, para arrancar con esa candidatura? A ver, yo tengo una situación muy especial, y es que soy presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, que me tocará, y sobre todo el presidente Abinader, o más que el presidente Abinader, el partido decidió que la escogencia de la candidatura presidencial sea por primarias. Y exacto. Posiblemente haya otros distinguidos compañeros que también puedan terciar, tienen el derecho a inscribir sus candidaturas. Entonces, por esta razón, estoy limitado y estoy constreñido a poderte dar una respuesta directa. Ahora, pero yo se lo puedo dar. La Constitución primero. Luis Abinader se va a repostular. Mira, eso es lo que te preocupa. No desesperéis. No desesperéis tú. Se va a repostular. Pero me gusta. Ahí tienes la respuesta. Me gusta mucho la afirmación que dicen allí, que se repostulará, porque se repostulará. Ella queda por un hecho que será electo. Hoy el PRM, eso es otra cosa, una cosa es repostulación y otra es reelección. Por eso hablé bien claro de que se repostulará. Se dio cuenta que están preocupados. Mira, el PRM hoy tiene una fortaleza estructural. No cuquen allí, déjenlo así, que él va bien. Y sin faltar a mi condición de equilibrio, debo de decir, primero como dirigente del PRM, que el ejercicio de gobierno que ha desarrollado el presidente Luis Abinader facilita a los candidatos que postule el Partido Revolucionario Moderno, no importa el nivel, lo coloca en una situación de ventaja. Porque no hay un rincón del país donde no se sienta la obra que viene ejecutando este gobierno. Pocas veces en la historia política o en la historia republicana ha habido un gobierno con una participación tan integral, pero sobre todo pensando en un sentido de desarrollo. Señores, donde mayor inversión se está haciendo en Pedernales, y Pedernales es la provincia más pequeña. Se ha cambiado, Nayib, una inveterada costumbre que era de hacer grandes proyectos o proyectos importantes, grandes inversiones, donde había un rédito electoral directo. Ministro. Entonces, nosotros estamos trabajando. Manzanillo no es tampoco de los lugares que más votos tiene, ni Miches. Y sin embargo, allí estamos apostando porque son los puntales que pueden potenciar, amplificar el desarrollo de la República Dominicana, y ese desarrollo esparcirse por las demás provincias y por vía de consecuencia afectar positivamente a todos los ciudadanos. Ministro, hablando de obras importantes, en Moca hay una obra sumamente importante, y es la vía que conecta el cruce de Estancia Nueva con el cruce de Chero Guaucí, por la importancia que tiene esto, no solamente en cuanto al tráfico vehicular, porque hay que recordar que, por ejemplo, las personas de Santiago que quieren ir a Salcedo, que incluso quieren ir a San Francisco y hasta Samaná, pues esa es la vía que toman, pero también la vía hacia Jamao, el Gaspar Hernández, toda esa zona que ahora nos declararon provincia ecoturística, y esa es nuestra mayor reserva. Entonces también tienen que pasar por ahí, por ese cruce de Estancia Nueva. ¿Por qué es que no se ha iniciado la obra? Siguen las protestas. Tengo entendido que la Asociación de Desarrollo
de Espaillat, ADEPE, envió una comunicación al presidente de la República en marzo de este año por los cambios que han habido en el diseño original. No se ponen de acuerdo, el hecho es que la obra no ha iniciado y esto representa, además del caos vehicular, que ya de por sí es un problema, pero esta obra representa una importancia para el desarrollo de la provincia. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo no? Julieta, primero que no había tenido la oportunidad de desearte de manera personal los parabienes en el inicio de un tránsito que está llevando, que te deseo de manera sincera el mayor de los hechos. Yo lo sé, muchísimas gracias. Con muchísimas condiciones y gracias. El país y el Congreso se privilegiarían de tener una persona como usted. Gracias. Segundo, no quiero ser indiscreto, pero me comentaste, creí que me venías a decir, hablarme de esa carretera de Jamao, que me había dicho. Bueno, debo entonces decir, claro, por supuesto, debo decir aquí públicamente, sí, claro. Debo decir públicamente lo que le dije al ministro cuando llegó fuera del aire, que va muy bien la carretera de Jamao, yo la estoy transitando con mucha asiduidad, con mucha frecuencia. Y la verdad que va muy bien. Hay un tramo de 6 kilómetros ahí que todavía falta, ministro. No lo hemos concluido todavía. Exactamente, pero sí es una obra, y es una obra también de un gran impacto para la provincia. Ahora voy a tu pregunta. Mira, primero, y te voy a invitar a que hagamos un recorrido, probablemente la semana que viene, que debo de hacerlo, en la provincia de Espaillat, en los distintos proyectos que estamos haciendo, para ver el avance. Y muchas veces, aunque con Roberto Herrera aquí tengo un informe permanente, la propia Comipol también me manda, por 3 vías distintas me llegan informes, pero nunca es igual que cuando uno lo ve, y eso ayuda mucho. También impulsa y motiva también a los contratistas cuando ven que las autoridades se apersonan a las obras y se ven situaciones, que es lo que hemos venido haciendo y es parte de lo que hicimos la semana pasada en Pedernales y en toda esa parte. Mira, se está construyendo la vía, se está trabajando, probablemente en la parte más difícil, que es la parte del puente. El puente está bien avanzado, ya se está trabajando en la construcción de los estribos. Los estribos son esas partes, digamos, en los extremos que se colocan y que sirven de apoyo a las vigas por donde va a transitar. Es la parte más difícil, esa parte se está trabajando. Lo que te refieres hay una parte que ya es la parte vial. Hemos estado trabajando con el tema de las expropiaciones. Hemos tenido una situación. Moca es el lugar, una de las provincias, uno de los municipios del país, donde el metro de tierra es más caro. Y allí se van estaciones de combustible, no cabe un título se más. Van farmacias, se van una serie de cosas que debemos de ver cómo minimizamos un poco el impacto, no solamente por el valor económico, sino porque son establecimientos allí colocados por mucho tiempo y hay que ver qué se puede salvar. Ha habido, no un problema de diseño, ha habido una discusión. Los mocanos, y lo entiendo con mucha razón, quieren un elevado. Quieren. En los pueblos le decimos un puente seco. Otro tren. Quieren un elevado, pero no en el puente que estamos construyendo, porque es un puente que ahí tiene que hacerse, sino es en el cruce precisamente de Chero. Hay un planteamiento de que se pueda hacer una rotonda o un cruce con un sistema de semáforo y los mocanos piden que no, que allí. Lo que pasa, ingeniero, es que si no se hace ese puente que usted dice, sucede, el elevado, entonces ellos tendrían que desviar el acceso mucho. Por ejemplo, la parte ahí de Juan López, Guausí, toda esa zona. Bueno, quizás Roberto que me ayude un poquito ahí en los detalles, pero mira, hemos estado haciendo estudios de tráfico, en la parte de tráfico, para poder darle la solución adecuada. Nosotros tenemos
como técnico del área de ingeniería, una responsabilidad, que es la respuesta más viable al menor costo. Entonces, tenemos que conjugar los dos factores, pero además también, Julieta, de una manera particular, yo soy de los que el elevado para mí es la última opción, porque el elevado también te puede crear un impacto en el entorno de devaluarte propiedades. Entonces, no es una solución de ingeniería que hay lugares que tú no puedes tener otra, que es esa. Ahora, cuando todavía tú puedes tener soluciones que te resuelvan el problema a 15 o 20 años, es preferible ir pensando en soluciones distintas. Pero quisiera que Roberto pudiera... Sí, buenos días. Mira, es muy simple la solución. Y lo que representa el hecho de no invertir en el elevado, comparado con el tiempo que alguien va a invertir para seguir su curso, te lo justifica. Es menos de 2 minutos, realmente. Que muchas personas quizá entienden que se pierde, y no se pierde, simplemente estamos dejando de hacer una inversión cuantiosa en una solución que no va a ser tan rentable, comparando qué puede hacer el gobierno con esos recursos. Pero, de manera general, sí tengo que informar que esa circunvalación, que conjuntamente con la carretera de Jamao, son las 2 obras prioritarias a nivel del gobierno en esa provincia, va a muy buen ritmo, y como dijo el señor ministro, realmente la ruta crítica del proyecto, que es el puente, va como se ha programado. O sea que gracias a Dios, señor ministro, y todo el país. Y esa porque terminamos ya Salcedo, Moca. Claro, esa ahí Moca, Salcedo. Y entonces realmente ya el próximo año tendremos esa vía donde el señor ministro y el señor presidente la van a inaugurar, si Dios quiere. Bueno, y a Julieta la vamos a invitar. Bueno. A la honorable Julieta. Bueno, muy buenos días al ministro de Obras Públicas. Hola, Aníbal. Muy buenos días, querido hermano y compañero, y además a esta nutrida comisión que lo acompaña. Precisamente, dentro de este equipo que acompaña al eficiente amigo de Lignia Ascensión está el general, amigo también Espínola, de la Comipol. Y quería preguntarle, general, hace unos días pude ser yo mismo testigo de un nuevo servicio que ustedes tienen, porque había una construcción en una autopista del interior y pude ver como una brigada distinta, tenían uniformes muy bien identificados, gente muy bien instruida, y la verdad que me paré, observé y vi que no era Comipol, pero luego entendí que tenía que ver con obras públicas, para que usted me explique sobre qué se trata, y además felicitarlo porque hicieron un trabajo, pude verlo a distancia, con mucha eficiencia y sobre todo gente honesta. Todo lo que tiene que ver con la fiscalización de obras, fiscalización de conducción, de flujo y tráfico, la honestidad es fundamental, porque te has revestido de autoridad. Si el que tiene autoridad no es honesto, eso pues evidentemente que traduce en una corrupción, que no fue el caso. Los vi muy eficientes y con un uniforme muy bien llevado, con una línea muy clara. Así es que si pudiera explicarnos de qué se trata ese servicio, y si es de la Comipol, yo soy yo el que está equivocado, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la oportunidad. El señor ministro acaba de mencionar, es un proyecto que asumimos el año pasado, en marzo pasado, bajo el esquema de la preocupación del señor ministro de Obras Públicas, en el sentido de que había existen todavía rehabilitaciones en las vías, y este uniforme, que es de asistencia vial, lo que la persona conoce comúnmente como Los Ángeles de las carreteras, decidimos hacer un proyecto diferente para un poquito con un mayor poder de coerción, vamos a decirlo de esa manera, y creamos una unidad que se llama Code Vial, Control de Derecho de Vía, dándole cumplimiento a la ley 1474, y hasta el momento hemos eliminado, destruido, fiscalizado 1.007 obras que están ahora paralizadas, y se le notifica, hay abogados, ingenieros, agrimensores y un personal militar con un entrenamiento especializado, un uniforme diferente que fue aprobado por el Estado Mayor General de la Fuerza Armada, a quien le agradecemos muchísimo esa oportunidad de hacer algo nuevo, algo diferente que pueda impactar de manera significativa a los ciudadanos que se desplazan por las vías troncales del país, y muy especialmente evitar accidentes de tránsito, aquellos
ciudadanos que construyen sin el permiso correspondiente en las orillas de las carreteras, donde el derecho de vía es fundamental. El 30 metros hacia la izquierda, 30 metros hacia la derecha, es un espacio reservado que lo establece la ley para futuras expansiones, para futuras construcciones que el gobierno tienda a mejorar o ampliar una de esas vías, y algunas personas desaprensivas sin el permiso correspondiente, sin la expropiaciones correspondientes, entonces construyen de manera ilegal. Entonces para eso está esa unidad, para dar respuesta, y va muy bien en ese sentido, donde todas las personas que han construido de manera ilegal están notificadas o en algún momento ya han sido destruidas, eliminadas en estos momentos. Bueno, es que con ese brazo pueden evitar que se haga la edificación, que se levante la edificación. Siempre bienvenido a esta cabina el general Vázquez Espínola, de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, y un bibliófilo. No se sabía el ministro que tiene ahí un amante de la lectura de los libros, y un gran lector. Mire, señor ministro, gracias, señor. Agradecer la oportunidad de más de 23 años conozco a Bienvenido, y nos dan un trato bastante exquisito cuando trabajé con doña Milagro Tibós. Me excúsame que tenga que decir tú aquí, pero muy bien. Siempre esa sonrisa está presente y no tengo cómo agradecerle. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Señor ministro, hay una idea sobre la vialidad que en otro momento sé que le hemos hablado, compartido, y que sé que tenemos una opinión muy similar, y es que los países que tuvieron mejor desarrollo de sus regiones tenían, entre otras cosas, una gran vialidad interior. Uno ve el ejemplo de las Autobahn en Alemania de los años 30, el sistema de carreteras interestatales de los Estados Unidos, entre muchos otros ejemplos. La comunicación entre municipios cabecera de nuestro país siempre fue muy curiosa. Era más fácil salir a la carretera troncal para devolverte a otro municipio cabecera para comerciar entre una provincia y otra, aunque la distancia entre esos dos municipios fuera cortísima. Y esa barbaridad, esa forma de diseñar nuestra vialidad ha impedido que se generaran circuitos de comercio interno. Eso es una de las cosas, de las grandes deudas infraestructurales que tiene nuestro país. Y yo sé que usted tiene una preocupación en ese sentido. Y yo quiero hacer dos preguntas específicas sobre vialidad interna. ¿En qué está la vieja idea que para nosotros los sureños es una necesidad también de desarrollo del cruce hacia el Cibao, que siempre hemos dicho, o se puede hacer a través de la internacional fronteriza, o se puede hacer a través de la vía que es la que nosotros preferimos, de Padre Las Casas, Guayabal, esa zona que pasa por Alto Bandera, hacia Constanza, hacia Jarabacoa, o la idea que muchos tienen, que para mí es un poco inviable al día de hoy, de hacer una carretera de túneles, una carretera que sería muy cara, yo pienso en estos momentos, desde San Juan hacia Santiago. ¿En qué está esa posibilidad? En el sentido de seguir comunicando un municipio con otro sin la necesidad de seguir tomando las vías principales. A la pregunta que ahorita nos hacía, no recuerdo si Rosendo Nayib, de que cuál era la impronta que iba a dejar, o Khalil, el gobierno, Khalil. Mira, la interconexión, la interconectividad es probablemente el legado que en estos 4 años en materia de vialidad va a dejar el gobierno del presidente Luis Abinader. Porque esto es desarrollo, como bien tú has dicho. Somos un país que aunque tenemos una buena infraestructura vial, nosotros somos a nivel de la región uno de los que mejores infraestructura vial tiene. Sin embargo, no había esa conexión, faltaban eslabones. Aquí tenemos comunidades, te voy a mencionar un distrito. Vicentillo es un distrito del Ceibo, pero no tiene comunicación con el Ceibo. El que vive en Vicentillo, para ir al Ceibo tiene que llegar a Atomayor, a la vía principal, y de Atomayor entonces coger una barbaridad. Río Limpio, terrible, es el más aislado. Río Limpio y Guayajayuco. Guayajayuco es una sección que corresponde al municipio de Pedro Santana. Hay que irse por Restauración. Pero tú tienes que irte por Restauración o por Loma de Cabrera. O el caso del Ceibo hacia Miches. Miren, en este momento, Felipe, nosotros estamos interviniendo Guayajayuco. Es el lugar más aislado que tiene la República Dominicana. No creo que muchos dominicanos lo conozcan. No, ni siquiera lo habían oído mencionar. Ya lo conocen. Ahí los guayajayuquenses. Dicen ellos que viven como 100 y pico de familias. Pero además,
debo decirte que eso parece un paraíso. Usted llega ahí y cree que está en el paraíso. Ese verdor, ese frescor que allí hay y la temperatura cambia. Pero más allá de la cantidad de personas que vivan, desde el punto de vista de la preservación del territorio, esto tiene un papel estratégico, señores, porque es la población más cercana dominicana que hay a Haití. Imagínense si esa gente saliera y dejaran eso abandonado ahí, ¿qué pasaría? Entonces, estamos interviniendo allí. Sobre lo que tú haces referencia, yo puedo decirte que estamos construyendo un eslabón que faltaba para una conexión, digamos, eficiente entre el norte y el sur a través de San José de Ocoa. Se había hecho. Yo soy una gente que reconozco lo que otro hace. Se había hecho Juan Adrián Rancho Arriba. Y se había hecho Cruce de Ocoa hasta San José de Ocoa. Entonces nosotros estamos terminando para inaugurar ahora en agosto, Nizaíto, Rancho Arriba. Y no terminamos porque INAPA está colocando unas tuberías entre Nizao y Sabana Larga. Perdón, ministro, creo que es la actual es Piedra Blanca, Juan Adrián, Rancho Arriba. Correcto. Es hasta donde llegó. Exactamente. Mira, quedaban 12 o 14 kilómetros, pero lo más difícil, porque ahí había el planteamiento hasta de un túnel, que gracias a Dios encontramos una solución que nos economizó el túnel y tuvimos que unos 5 puntos críticos, por eso se dejó. Se dejó y se trabajó con la parte más fácil. Entonces, de esta manera se consigue esa interconexión. La otra, la que tú haces referencia, San Juan Boichillo, por ahí no hemos trabajado, okay. Pero sí hemos trabajado de Padre La Casa hasta un lugar que se llama El Tetero. Claro que sí, en el norte, ahí, la parte más al norte de mi provincia. Ahí está asfaltado hasta El Tetero. Hay una vía ahí, como Dios manda. Queda un tramo que es de 30 kilómetros que va del Tetero hasta Constanza. Ahí irían. Pero ahí veremos en qué momento esa parte. Pero ya esa parte hasta El Tetero está terminada. Oye, terminada, asfaltada, con una carpeta de 2 pulgadas de asfalto. Otro punto que la gente casi no piensa mucho, no había una interconexión entre el este y el norte. Pues nosotros lo estamos logrando. Nosotros venimos bien avanzados con una carretera que viene desde Atomayor hasta el puerto. Y la del puerto a Vallaguana, a caer ahí a la autovía del nordeste, debe estarse inaugurando para septiembre o octubre. O sea que de esa manera se va a conseguir una interconexión. El que viene de Nagua, claro, y va para cualquier parte del este, no tiene que venir a Santo Domingo, se va por Vallaguana y estaría llegando. Entonces, hemos estado trabajando, pero te voy a decir una cosa, José Luis, algo tan simple como esto. No había una interconexión entre Montecristi y Santiago Rodríguez. Nosotros, no, en condiciones, camino y tortuoso en tierra. Nosotros, el presidente inauguró en diciembre la carretera que va de Sabanita a Martín García Guayubín, que es en todos los años que tienen esas comunidades y que están ahí una al lado de la otra, la interconexión. Pero nosotros acabamos de reconstruir o construir una carretera interna que une las 4 provincias del nordeste, que es la que viene desde Guayubín, Mata de Santa Cruz, Santa María, Cruce de Copey, Manzanillo. Ahí las 4 provincias, esa vía une las 4 provincias de la línea, pero además acerca la distancia a Manzanillo, disminuye en 40 minutos con Santiago, porque ya tú no tendrías que irte por Montecristi, si no te vas por Manzanillo y llega
de una manera más eficiente a través de lo largo de unos 40 y tantos kilómetros que tiene esa vía. O sea que no solamente hemos creído en lo que tú señalas, sino que hemos estado trabajando y puedo mencionarte decenas de casos que van en esta dirección. Esas obras para regiones y municipios de tamaños modestos son sus obras principales, son sus obras importantes, son las que le cambian la posibilidad de comerciar y de enlazarse a diferentes circuitos de generación de riqueza. Por eso es tan importante. Soy un defensor de eso, creo fervientemente en que es una deuda que tardará tiempo en cubrir, pero es importante ver avances, sentir avances en esa vialidad entre municipios, entre regiones productivas. Pero a Nayib, que es un hombre, porque Nayib y yo somos los únicos dolientes de Monteplata aquí. Sí, y Cundo también. Bueno, ustedes son los dolientes, Cundo es el que la puebla. Cundo es el que Mira, Cundo es el que abastece el censo. Debo decirte que hay una población que se debate entre Santo Domingo Norte, antes del distrito, que es la Hacienda Estrella, y Monteplata. Hoy nosotros estamos haciendo, Nayib, una carretera, casi terminándola, que va a Hacienda Estrella, un lugar que se llama El Prado, que ya es Monteplata, el Coquito, El Prado, Monteplata, por dentro. Sale a... ¿Cómo se llama? No, llega a Monteplata. Bueno, me voy a recordar ahora dónde. Míralo ahí. Bueno, ahí lo tiene. Bueno, aquí, mírala ahí. Bueno, el Coquito. Exacto. El Prado más arriba. Sí, el Prado, exacto. Entonces, pero Monteplata y Chirino, señores, no tenían. No, esa no sale a Chirino. No, la de Chirino, Monteplata y Chirino. Ya sale a Caralinda. Nos dicen Caralinda. Caralinda. Ahí. Bueno, conozco un amigo que no es de ahí seguro. Vamos nosotros a continuar con más en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Tenemos la presencia del ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión y de un grupo de colaboradores queridos todos y que conocemos por su labor. Vamos a la pausa. Cuando retornemos vamos a hacer una nueva ronda de preguntas sobre todos estos temas que, insistimos, son inagotables porque la infraestructura nunca termina y donde se construye hay que mantenerla, renovarla, que pasan los años y cambia el reto de la misma y su función de acuerdo a la población. Así que pausamos y volvemos con más en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo. 9:34, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en esta edición de hoy lunes, último día de este mes de julio, año 2023. Tenemos la presencia en cabina del ministro de Obras Públicas de nuestro país, de Línea Ascensión, con todos sus conocimientos relacionados al área y con un grupo de colaboradores suyos de altísima preparación y capacitación para responder de todas las preguntas de los compañeros, que debo decir, los compañeros del gobierno de la mañana de la Z101 tienen luz verde para en visitas como esta, pues practicar nuestro chauvinismo local, Moca, San Francisco, Nagua. Lo de Moca es grave. No, lo de Moca es gravísimo, gravísimo. Jacagua, los embajadores, la que menos, siempre la que menos. Quien mencionó Monteplata fue el ministro, no sé si tú la quieres emprender contra él. Tiene razón. El de Jacagua está flojo, Felipe está flojo con San Cristóbal y con Peravia. Tiene que ponerle un poquito más de entusiasmo. Quiero, antes de iniciar nuestra segunda ronda de preguntas. Está en primer lugar aquí es la canela. Eso sí. La canela. Antes de iniciar nuestra segunda ronda de preguntas, saludar a un gran miembro del equipo del gobierno de los sábados, Andrés Licho Matos, que está por ahí, a quien quiero abrazar y saludar, calladito ahí. Los sábados es todo lo contrario. Las llamadas son la hora de Licho, son para él nada más. Pero está calladito ahí acompañando al ministro de Línea Ascensión. Vámonos, Rosendo, con nuestra segunda ronda de preguntas. Gracias, José Luis. Ministro, dos cosas. Primero, hemos hablado de muchas carreteras en el interior del país que conectan una comunidad, una región con otra, pero el programa de asfaltado que Obras Públicas ha estado desarrollando en los últimos años en los diferentes barrios de las provincias, dando asistencia a los ayuntamientos. Los ayuntamientos preparaban las calles, aceras y contenes, y Obras Públicas venía y asfaltaba. Nos gustaría saber si eso continúa. Y lo otro, el puerto de Manzanillo, que así como usted hablaba de que Pedernales definitivamente arrancó,
La promesa de Manzanillo ha sido también una promesa de varios años. Entonces me gustaría saber cuándo es que van a comenzar a salir los barcos y a llegar los barcos a Manzanillo. Mira, sobre el... Nunca han dejado de llegar. Sobre la parte del asfalto, ojalá Ángel le muestre un mapa de la cantidad de los lugares donde hemos colocado asfalto, y aprovecho para invitarles, y le preciso, en la semana vamos a colocar lo que hemos denominado obras públicas en gráfico, donde todas las obras y las intervenciones de obras públicas las hemos llevado a mapas y lo vamos a colocar en murales en el Ministerio de Obras Públicas, en un trabajo que ha hecho el Viceministerio de Planificación. Hemos continuado en esto, Rosendo, apoyando las alcaldías por encima de las preferencias partidarias del alcalde. Puedo decirte, en Santo Domingo Norte, un alcalde, Carlos Guzmán, el amigo Carlos Guzmán, sabe que lo hemos estado acompañando, y a todos los alcaldes hemos estado donde hacen los contenes y preparan las calles, allí nosotros vamos. Hemos colocado no solamente colocación de asfalto, sino asfalto colocado en lugares donde no había. Nosotros, cuando llegamos, encontramos que los contratos, muchos de los contratos de asfalto eran de suministro. El contrato de suministro es simplemente recapeo o fresado, puede fresarse y colocar en vía existente. Nosotros, gran parte de estos contratos lo hemos centrado en lugares que no había asfalto. Hoy debemos estar terminando para 2 o 3 semanas el asfaltado de unos 10 kilómetros. Primero hacemos la construcción de aceras y contenes. Aceras y contenes en San Luis, en unas comunidades, en unos sectores de San Luis, donde estamos terminando unos 10 kilómetros. Hemos colocado, Ángel, que me ayude si la memoria no me falla, creo que unos 17 millones de metros cuadrados, de metro cuadrado. 18 millones. Toma el micrófono. Ya van 18 millones de metros cuadrados de asfalto colocado. Bueno. Eso aproximadamente unos 3.200 kilómetros. Perdón. El nombre y la función de Ángel Tejada es viceministro de Planificación. Así. Ingeniero. No, pero me hablaba de Manzanillo. Mira, Manzanillo está en desarrollo. Rosendo. Estamos trabajando con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Los trabajos de vialidad que van desde Navarrete hasta Montecristi Manzanillo, que están en ejecución, eso está en ejecución. Yo lo vi Es recientemente. parte de ese préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Allí estamos colocando unos 35 millones de dólares. Y recientemente ya se adjudicó a una empresa de capital colombiano la construcción del puerto de Manzanillo. El BID, estos son procesos que es acompañado por el BID. Todavía creo que le quedan como 2 o 3 días de esperar un proceso. Participaron solamente 3 empresas, una de capital nativo, una francesa y esa colombiana, porque son trabajos de muy alta ingeniería, y se le adjudicó a esa empresa colombiana. Para el mes de septiembre, de octubre, en octubre se está ya poniendo en posesión, y ellos van a concluir, porque el contrato es de diseño y construcción. El diseño lo terminan a febrero, entonces a partir de febrero se empieza ya propiamente dicho el proceso de construcción. Mientras tanto, van a estar trabajando en la colocación de pilotes y de algunos trabajos preliminares. Ahora, para en unos 18 meses concluir estos trabajos. Pero el proceso de despegue de Manzanillo ya empezó. Ya Manzanillo tiene 2 hoteles nuevos, el hotel creo que Super 8, uno, y otro recientemente inaugurado o a inaugurarse, donde ya no dan abasto. Allí se está construyendo con una inversión que deberá llegar
sobrepasar los 1.300, 1.400 millones de dólares, una planta de suministro de energía con base de gas natural que va a impactar considerablemente la región y sobre todo se va a conseguir cambiar la matriz de producción energética. El 80 o 90% de nuestra generación energética está en el sur o en el este. ¿Y qué pasa en el sur o en el este? Que por ahí que vienen los ciclones. En esa parte de ahí del Cibao, que tiene un gran consumo energético, la producción era de menos de un 10 o un 15%. Lo que te indica, para que se tenga una idea, Santiago de los Caballeros representa el 46% de las exportaciones de zona franca. Y hoy los contenedores que salen de zona franca, vienen desde Santiago, vienen al puerto multimodal Caucedo, donde la cercanía con Manzanillo va a aumentar y a mejorar sus condiciones de competitividad. Entonces, esto es extraordinario y esto conjugado con lo que tiene que ver con esa producción energética que he hecho de referencia es realmente algo verdaderamente impactante. Ingeniero, yo no quería ayudarlo que se salga un poquito del ladito ese tema, porque hay cosas ahí que no están bajo su decisión. Pero como yo no tengo demandas toponímicas, porque yo soy de aquí, del distrito, yo le quiero hablar. No diga que no. Bueno, sí, pero tan lejos. Yo le quiero hablar de que usted asumió personalmente, aunque hay otras estructuras, el establecimiento del código de sismicidad. Sé que ustedes están haciendo simulación en las nuevas estructuras viales con mucha rigurosidad científica, pero lo que nosotros tenemos es un reglamento para el análisis y diseño sísmico del 2011, muy viejo. Sé que usted está, creo que con Colombia, o no sé si Brasil, con Chile, viendo en una mesa en qué está eso, para que tengamos un estándar moderno de un código de sismicidad. Sí, estamos, Susana, y eso es un tema, señores, de una importancia que la gente a veces no nos acordamos de un bienvenido de Santa Bárbara cuando truena. Claro. Estamos en una fase, Susana, bien avanzada de la estructuración de nuevos reglamentos. Ya inclusive se están haciendo vistas públicas con estos temas, estos y otros temas, y hemos tenido un acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que nos está ayudando considerablemente. Este año ya deberemos de tener todo un nuevo manual de procedimientos. Y el país, la semana pasada, fue sede del Código de Modelo Sísmico, en un proceso capitaneado por ONESVIE. ONESVIE es la Oficina Nacional de Vulnerabilidad, donde hay un destacado profesional de esa área. El ingeniero Reyes Madera, probablemente sea de los dominicanos, que emuló a don Rafael Fello Corominas Pepín, que fue una persona preocupado por estos temas, y que, como tú bien dices, hoy hay unas experiencias. Miren, lo que pasó, por ejemplo, en Turquía, la experiencia de Turquía, y fue una de las experiencias ahí que se analizaron, incorpora nuevos ingredientes que tienen y deben de ser considerados a la hora de desarrollar infraestructura. ¿Qué estamos haciendo nosotros del ministerio? El país ha ido teniendo una preocupación sobre el tema que empieza, y reitero, con Rafael Corominas Pepín, quien siendo secretario de Estado de Obras Públicas, lo que hoy es ministro, incorporó los primeros diseños de análisis antisísmico, hasta llegar al año, Roberto, quizá 2011, donde se obligó la obligatoriedad de que todas las infraestructuras se hicieran estudios de suelos. Hasta antes de esa fecha, solamente las edificaciones de más de 5 niveles era la que se hacía estudio de suelo. Hoy nosotros estamos haciendo, Susana, estudio de suelo hasta para colocar asfalto, porque para la colocación de asfalto se requiere saber el estado del suelo. Entonces hemos ido en esa dirección
avanzando. Miren, causó en estos días, y varios medios se hicieron eco de algo que yo dije. Como soy, que trato de ser sincero y de decir las cosas como yo las veo. Auténtico. Miren, hablábamos de las viviendas vulnerables. Eso fue unos pronunciamientos que yo tuve de las viviendas vulnerables. Decir que se va a eliminar el 100% de las construcciones ilegales, eso es hablar una mentira. Porque ¿quién quita que en una comunidad apartada alguien haga una casita, una gente haga un anexito a su casa, sí, en el patio atrás? Eso. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Obviamente, las edificaciones y las infraestructuras, los entes fiscalizadores tienen que estar pendientes. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Crear una conciencia para que aún el que vaya a hacer un anexito en su casa atrás, con mínimas técnicas, señores, muchas veces la colocación de una barra más de acero, de colocarle un doblado donde debe de ir, previene muchísimas cosas y no aumenta el costo de la construcción. Entonces, y en esa dirección tenemos excelente relación con el sindicato que agrupa los maestros constructores, donde inclusive le hemos dado participación en pequeños proyectos. Trabajar y formar a los maestros constructores sobre la conciencia de que se empleen técnicas pensando en eventuales eventos como estos que pueden ocurrir y que han ocurrido a lo largo de la vida de esta isla. Ministro de Lignia Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, cada vez que usted participa en el programa, la gente prácticamente nos explota los celulares con mensajes, así como las llamadas para Licho los sábados en el gobierno del sábado. Y nos llegan dos preguntas, una desde la Altagracia y otra desde Puerto Plata. La Altagracia nos preguntan por el puente de la otra banda y en Puerto Plata por el puente de los Cangrejos. ¿Qué está haciendo Obras Públicas en estos dos importantes lugares? Trabajando en los dos lugares. En el puente de Cangrejo se está trabajando, se avanza a un ritmo normal. Está allí una importante empresa, es la responsable de la ejecución de estos trabajos. Quiero que los puertoplateños comprendan. Primero, nosotros nos abocamos cuando ocurrió la afectación que tuvo el puente de Cangrejo. El puente de Cangrejo es un puente de los años 30, o era un puente de los años 30. Como dirían algunos, de la época del jefe. Así es, en 1935. Exactamente. Exactamente. Construimos allí un desvío. Pero además, señores, algo hasta estratégico. ¿Cómo la comunicación con un aeropuerto va a depender de una sola vía de comunicación? Entonces, hicimos lo siguiente, reforzamos el existente, construimos una nueva vía de comunicación que no es la ideal, es una vía alternativa, y luego se procedió a desmoler la estructura existente para empezar el proceso de construcción ya de la nueva estructura que es en la que estamos. En el caso del puente de la otra banda, se está trabajando, y Roberto, quien estuvo recientemente allá, es bueno que le digan los niveles en que estamos. Sí, claro. En la otra banda ya se han construido los pilotes, que es la fase más complicada y costosa del puente. Esta semana, casualmente, se están haciendo la prueba de integridad a los pilotes, que es una normativa que siempre hay que cumplir. Y simplemente se hacen la prueba esta semana y se continúa con el curso de la obra. Es una obra importantísima. Sabemos que la gente requiere casi siempre prontitud, pero este tipo de proyectos llevan un proceso que no puede estar sujeto a que tengamos prisa, sino a que se terminen de manera correcta las estructuras. Y en ese aspecto hemos tenido una preocupación con el tema de los puentes, no solamente en el mantenimiento, sino también en la intervención. Nosotros ahora mismo estamos interviniendo 101 puentes a nivel nacional. Ha habido una intervención porque ese tipo de infraestructura
señores, nos encontramos con el colapso de un puente en la autopista Duarte, el puente Pontón. Sí, en la Vega. Fíjate que gracias a un estudio que hicimos de vulnerabilidad, nos dimos cuenta de que podía tener una falla. Tomamos una decisión de cerrar, de desviar el tránsito por allí, que en principio fuimos criticados porque pasó un mes, no pasó nada, pasó 2 meses, no pasó nada, pero al tercer mes se desplomó solo el puente. Imagínense ustedes en circulación ese puente en la autopista Duarte. Señores, aquí nosotros encontramos puentes que las vigas estaban apoyadas en sacos con arenas. Entonces, la verdad es que muro de gavión. Sí, muros en sacos, en sacos. No estoy hablando en términos literales, sino en términos reales. Entonces, hemos tenido que tener, y eso, ¿qué hemos hecho para esto? Porque aquí, y con Ángel, que nos ha ayudado bastante, hemos trabajado en planificación. Aquí se está desarrollando un censo solamente de puentes, para tener su geolocalización, pero el nivel y el estado de cada puente para poder ir planificando su intervención de una manera oportuna y que esta herramienta le quede a los que vengan después de mí si le quieren dar continuidad. Ministro, yo tengo una curiosidad y yo sé que el día a día de un ministerio tan importante como el de Obras Públicas da poco quizá tiempo para soñar o especular porque le toca un día a día para resolver. Sin embargo, las encuestas parecen dar los números para que el partido de gobierno y Luis Abinader repitan en la dirección de los destinos del Estado. Y en ese sentido, nos gustaría que nos hablara un poco de las proyecciones que se tendrían en un segundo gobierno de Luis Abinader en torno a las obras públicas que se proyectarían hacer en ese segundo mandato. Mira, el tiempo para soñar o leer yo lo saco. Sobre todo si se trata de seguir, ¿no? Claro. Ese tiempo hay que sacarlo. Y sobre todo, el hecho de que nosotros estamos pensando con una visión de mediano y largo plazo. Que haya una planificación para que pueda haber realmente una continuidad de ejercicio del Estado, no una visión cortoplacista, sino una visión de largo plazo. El ejercicio de gobierno que ha hecho el presidente Luis Abinader en medio de dificultades altamente conocidas por todos, un entorno internacional bien convulso, en medio de una pandemia, hacía un siglo que el mundo no vivía una situación como la que vivió. Y no obstante esto, el presidente, sí, la guerra de Ucrania, Rusia, es parte de ese entorno internacional. Sin embargo, en medio de todas esas vicisitudes, el país no solamente ha logrado mantenerse, sino que ha dado paso en los distintos órdenes hacia adelante, en el orden de las realizaciones físicas, como es el que he hecho referencia, en el orden de la institucionalidad. Este país es un país mucho más institucional de que como Luis lo encontró en el año 2020. Somos un referente en muchos aspectos. De que tenemos muchas dificultades, De que hay necesidades, sí, hay necesidades. Ahora, hay una respuesta oportuna y hay un equipo de personas que acompañamos al presidente de la República conscientes de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso con el país. Y apostamos que más allá del año 2024 podamos seguir consolidando en un entorno que aspiramos que sea distinto esos pasos de avance que está dando la República Dominicana, este gran país con una capacidad de trabajo increíble y una capacidad de resiliencia extraordinaria que tenemos los dominicanos. La conjunción del esfuerzo privado con un ejercicio público que lo acompaña, que no le es competencia en ningún orden, sino que les acompaña en el desarrollo. Nosotros auguramos una República Dominicana que se va a consolidar
como un país con muchas necesidades superadas, y esto se traducirá en mejor calidad de vida para la gente. Pero un adelantico de qué obra así grande se concibe para el siguiente periodo, aunque sea un chivito. Mira, tíralo aquí. Por una razón de fecha, hemos ya hablado, Felipe hablaba de la rotonda de las Fuerzas Armadas, hablaba de pintura, yo hablé de la Colombia, hablé de la Colombia en sus distintas intercepciones. Aquí hay que concluir la autopista Duarte, aquí hay que construir un nuevo puente. Nosotros tenemos ya listo para licitar la sustitución del puente flotante, pero además con la YAICA y con Ángel, que nos ha estado acompañando, con la YAICA, que es la agencia de cooperación japonesa, hemos empezado a dar pasos para empezar el estudio de la construcción de un puente paralelo al Juan Bosch. Entonces, hemos también avanzado en el diseño de un puente paralelo al peinado de Villamella. Entonces, estos son proyectos mirando hacia el futuro, porque son proyectos que requieren un buen nivel de inversión y que ya habremos solucionado una serie de carencias que tienen nuestro barrio, de falta de aceras, de contenedores. Miren, señores, lo que nosotros estamos haciendo en Santo Domingo Este, dentro de los barrios, es extraordinario. Construyendo aceras, construyendo contenedores a espacios que están cerca de grandes centros urbanos, y que las personas de allí vivían o viven todavía, permanecen todavía en muchos sectores en condiciones bien deplorables. Entonces, superar a estas cosas, entonces nos pasaremos a este tipo de proyectos del que he hecho referencia y del que el gobierno no se ha descuidado, porque aquí se está trabajando en metro, se está trabajando en monorriel, se está trabajando también en teleférico, y hay el anuncio de otros grandes proyectos en esa dirección. Ministro, precisamente sobre puente quería hablar. Nosotros analizamos lo que es el Distrito Nacional, estamos hablando de 1 millón de acuerdo al último censo, con un impacto de otro 1 millón de dominicanos que circulan. El distrito, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, suman cerca de 3.5 millones de habitantes. Y el Distrito Nacional apenas tiene 94 kilómetros cuadrados. Y parece que cuando concibieron la ciudad, los españoles la vieron como un fortín. Esto es una fortaleza. Una isla. Rodeada de agua. Una isla dentro de una isla. Correcto. Solamente con una vía de escape hacia la autopista Duarte, lo que nos obliga a nosotros a construir muchos puentes. Y quería precisamente sobre esa parte. Bueno, la batalla del 27 de abril del 65 muestra la fortaleza de que es el Distrito Nacional, porque no pudieron pasar del puente al entrar a Santo Domingo. Entonces quería decirle precisamente con el tema de los puentes, sé que es un proyecto que es un sueño, sobre todo su gestión, porque desde el principio de su gestión he estado hablando de ese puente, la construcción de ese puente que comunica con la avenida Puerto Rico, conexión Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, y se necesita otro puente para conectar también a Santo Domingo Norte. Los detalles de esa obra, yo sé que son obras de amplia proyección, pero también de mucha planificación, y nos gustaría ver esos detalles porque se necesitan. Mira, Felipe, nosotros definimos, sobre todo conscientes de esa necesidad que tú haces referencia, y que otros espacios parecidos al nuestro, a lo que es el Distrito Nacional, tienen una cantidad enorme de puentes. Tú vas a Francia y sobre el Sena hay decenas y decenas de puentes, lo propio con Manhattan, que tiene características Manhattan muy parecidas a lo que es el Distrito Nacional. Nosotros definimos el sustitución del flotante. Ese puente ya está diseñado para someter a licitación. Hicimos una licitación de diseño, porque como bien tú señalas, en la construcción de grandes puentes son obras que tienen que tener estudio. El diseño no duró casi un año de ese puente, porque no encontramos diseño. Si lo hubiésemos encontrado, hubiésemos licitado. ¿Pero se contempla barcaza otra vez? No. Ahí habrá un moderno puente levadizo, tipo Miami.
El segundo es ese que tú dices del Puerto Rico, que lo identificamos, y por eso te dije que hemos estado con la YAICA pidiendo acompañamiento y ya, y es una de las tareas principales que tiene Ángel, formalizar con la YAICA el estudio de prefactibilidad, porque hay que verlo. Son inversiones, señores. Un puente como ese yo estimo que debe andar en casi 100 millones de dólares. Entonces, una inversión de esa naturaleza, tú tienes que estar seguro de que es la solución. Y el retorno. Claro. Entonces, los otros dos, hay uno que está avanzado en un, digamos, prediseño, que es uno paralelo al Peinado. Ese está casi ya, estamos analizando, y otro que todavía no lo hemos empezado, pero que tiene mucha necesidad, que es el que comunica Sabana Perdida con Los Minas. El puente que hay allí, el llamado puente de juguete de la Barquita, es un puente de 2 carriles. Sí. Entonces, si pasan 2 Capriclas sí hay problemas. Claro. Para su época dio su resultado, pero ya amerita. Ese todavía está más incipiente que el Peinado. Así es. Es de las grandes tareas que tendrá la gestión a partir del año 2024. Dentro de la ampliación, ministro, de la autopista Duarte y reformulación del presupuesto, se habla de unos caminos vecinales. Como campesino sé lo que importa en las provincias, en los pueblos, los caminos vecinales que traen aquí la comida. ¿Cuántos kilómetros, cuáles son esos caminos vecinales que van a impactar en el Cibao y el plan nacional de esos caminos que tienen ustedes? Mira, nosotros hemos estado también trabajando en los caminos vecinales, no nos hemos descuidado. Hemos concluido a través de un proyecto que se llama Agroforestal, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, concentrado en el sureste, suroeste, unos cerca de cientos de kilómetros de caminos vecinales en Polo, en Cabral, en Independencia y en Azua, básicamente en esas tres provincias. Como de costumbre. Terminamos, José Luis, en Los Fríos. Tú sabes bien, conoce bien lo que es en Los Fríos, que la temperatura ahora en Los Fríos debe estar en 18 o 20 grados. Pasa un rito precioso. Entonces, y empezamos ahora con otro préstamo que se gestionó y se consiguió con el BID de 140 millones de dólares para la construcción y rehabilitación de nuevos caminos en unas 23 provincias. 27 provincias. Este va a abarcar 27 provincias. Los 600 kilómetros no es de construcción, es una parte de mantenimiento, una parte de construcción y otra parte de rehabilitación. O sea que hemos estado bien pendientes, pero además con fondos del presupuesto hemos estado construyendo caminos. En Nagua tenemos ahora mismo, mira, hicimos el del Papayo. Tocaba hacer. Hicimos ahí el de la pieza, la travesía de la pieza. Es correcto. Si se quejan, son cambios. Y tenemos ahora mismo como 3, hay como 25, 26 kilómetros en distintos caminitos, pendiente que el presidente le ponga fecha para que lo inaugure. Así esperamos y empujaremos junto con usted para que así sea. Ministro, mire, no le quiero mencionar más demandas. De para allá, para que no diga que yo estoy aquí monopolizando el tema, pero como usted habló de puentes, mire, tenemos varias demandas de puentes de comunidades muy pequeñas, como el San Francisco en Moca, Villadura. Ahí hay una serie de puentecitos que han colapsado. No, pero yo le voy el nombre, a pasar. No es Villadura, es el de Cuero Duro. Así no, que no, Villadura. Bueno, la comunidad se llama Villadura. Me encantaría saber el gentilicio. Cuero dureño. Yo le voy a pasar una listica, ministro, de todos esos puentecitos. No, pero te tengo buena noticia. El de San Francisco debe de estar ya, Roberto, el de San Francisco. No, solamente le falta el de San Francisco, el que se llama San Francisco. Sí, pero yo digo San Francisco Moca. Sí. Bueno, el amigo Sisto que nos está escribiendo, diciéndonos que necesita que terminen ese puente, ahí está la respuesta. Pero yo le quiero hacer una pregunta que va en otro orden. Que saluda a todos los cueros duros allá. Mira, ministro, usted tuvo hace ya creo que más de un año, ¿verdad?, en una asamblea ante la ONU,
donde el país se comprometió a reducir las muertes por accidente de tránsito. Realmente seguimos viendo muchos accidentes de tránsito en nuestras vías, en nuestras carreteras. ¿Cree usted que nosotros como país vamos a poder cumplir con esa meta al 2030? ¿Qué cosas se está haciendo de manera específica y puntual para lograrla? Mira, Julieta, ese es uno de los grandes problemas que tiene el país y probablemente del que menos atención se le presta. Y es el que más atención debiéramos prestarle por lo que implica. Es una de las principales causas de muerte en la República Dominicana, son los accidentes de tránsito. Pero con un agravante, las enfermedades cardiovasculares, que es la principal fuente de causa de muerte, básicamente es en una edad ya de adulto mayor. Pero los accidentes de tránsito, jóvenes, la edad promedio es 25 años de la muerte. Terrible eso. Cuando la persona está en la plenitud de sus condiciones físicas y de vida. Sin contar la sinistralidad de claro, no, y las personas que quedan con una discapacidad mutilados, permanente. Pasivo social que se genera. Eso debiera de ser objeto de una línea de investigación que analice el impacto en lo social, en lo económico y del punto de salud pública que producen los accidentes de tránsito. Pero además tiene también otro elemento, que es un problema social. Y los problemas sociales, sus soluciones son multifactoriales, no es un solo factor. Nosotros podemos construir todas las carreteras, pero si no hay una asunción de la gente, de una responsabilidad del manejo, de cómo debe de comportarse, es poco lo que se puede hacer. Por eso es un problema integral que tiene que ser asumido por toda la sociedad. Educación, régimen de consecuencia. Medios como este juegan un papel esencial, porque es hacer al individuo consciente. Normalmente los fines de semana yo manejo, trato de manejar. Anoche venía desde Asua, buen gusto. Y al llegar, viniendo desde Asua, antes de llegar a San Cristóbal, en La Sancha, ahí me encontré con una muerte lamentable de un motorista. Venía un vehículo y lo estropeó y murió ahí mismo. Viven cruzando ahí. El motorista. Pero frente ahí me encuentro que es un tema que deberemos las autoridades adoptar con mucha responsabilidad. Ahí debía de haber más de 500, 600 vehículos en una estación de combustible haciendo una fiesta. Eso permanentemente. Entonces ahí mismo agarraron y rompieron la baranda para hacer un acceso, que es una de las grandes luchas que tenemos con los cierres de accesos ilegales, que es una... Yo le pondría cable de alta tensión. De las causas. Es una de las causas. Entonces, digo esto, y lo digo con el dramatismo que esto conlleva, aunque como autoridad debemos dar respuesta, y te diré los pasos que estamos dando, que creo que son todavía insuficientes. Es un tema que debemos abordarlo con mucho más profundidad y con mucho más ahínco por lo que envuelve. Entonces, en esta dirección, nosotros hemos identificado, y tengo que mencionar al general Vázquez, porque del ministerio aplicamos ciencia, José Luis. Como debe ser. Antes de enfocar o enfrentar un problema, hay que medirlo, hay que diagnosticarlo. Se hizo un estudio que lo hizo la Comipol. ¿Y por qué la Comipol? Bueno, porque ellos tienen una presencia en las vías troncales de la cantidad de accesos ilegales de la autopista Duarte. Y creo que en otras ocasiones lo he dicho aquí, 165. Imagínate. Se contabilizaron. Entonces, mira, ayer en un acceso ilegal, porque también y quiero expresarlo así, de esa manera, los dominicanos, muchos dominicanos manejamos mal. Viene alguien en un acceso, no digamos que ilegal, pero no adecuado, y va a cruzar, entonces deja la mitad del vehículo en la vía. Oiga, si usted va a cruzar, quítese de ahí para que el que venga, oye, pues yo tuve que detenerme
10 o 15 segundos. Con el riesgo de que el que de atrás. Que el que viniera atrás me diera un golpe. Entonces, y a toque de bocina, entonces la persona agarra y se desplaza. Entonces, oye, casos como estos. Y los accidentes de tránsito, señores, ocurren en fracciones de segundo. Eso no es que es un minuto, que 2 minutos. No. Es 3 o 4 segundos es la diferencia entre una decisión correcta o una decisión incorrecta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, hemos estado, por ejemplo, en la autopista Duarte. En la autopista Duarte hay estadísticas distintas. Unos dicen que 127 muertes al año, otros hablan de 160 muertes al año. Gracias a Dios, en algunos puntos han disminuido. ¿Por qué han disminuido? De La Vega a Santiago, ya hoy son mucho menos, porque allí hemos tenido una intervención del cierre de 42 puntos, donde hemos estado colocando retornos operacionales, y así es parte del plan de la autopista Duarte, que no es solamente de ampliarla, sino de crearla con condiciones más seguras. Le comentaba a Roberto que tenemos ya el diseño de la 6 de noviembre y que debemos de actuar con rapidez, porque ahí, señores, en cruces como el cruce de Semilla, toda la semana hay 1 o 2 muertes. Ahí hay 1 o 2 muertes. Ahora, hago y aprovecho. Que crucen allí, y aprovecho. Pero duro cruce de Semilla, no está fácil. Peligroso ese cruce. Felipe, que transita mucho por allí, ¿sabe? No. Es asiduo, ese es asiduo. Ajá, Tiguerón. El cruce de Semilla. Miren, aprovecho el alcance de este medio, señores, para hacer un llamado y decirle a la ciudadanía: miren, cuando yo voy a cruzar una calle a pie, yo corro, y a veces la gente me dice: oye, pero tú tienes miedo. Le digo: no, es que mi seguridad yo no se la dejo a nadie. Yo respondo que sí, yo tengo miedo. La seguridad mía la asumo yo. Entonces yo no voy a dejarlo hoy si el que viene ahí está loco. Exacto. O no me vio. Exacto. Y me lo viene borracho. Entonces, este tema de la seguridad, las autoridades debemos de continuar, mejorar y ampliar la sanción y las intervenciones en materia de vialidad, pero también el ciudadano tiene que jugar. Educación, régimen de consecuencias, señalización y por supuesto infraestructura. Las cuatro patas de esa mesa. Aníbal. Muy bien, ministro, usted hablaba de temas pendientes como la República de Colombia. En el Gran Santo Domingo se siente la presencia de la ejecución del ministerio. Ha habido una importante mejora, sobre todo en los barrios del Gran Santo Domingo y de la capital. Aquí se inició en esta misma circunscripción con calles interiores, el Quiqueya, el Millón, la Pradera. Se puede ver, San Jerónimo también fue restaurado, Castellano, Los Prados, han llegado a nuestra circunscripción. Pero hay un punto importante dentro de la circunscripción número 2, que evidentemente es un caso más complejo porque surgió sin planificación ninguna, que fue los girasoles. Girasoles que ya va por tercera etapa, girasoles primero, segundo, tercero, los solares, miradores del girasol, Villanicio y todos esos subsectores que ya hoy se ha convertido en una pequeña metrópoli dentro de la misma circunscripción con 80,000 habitantes. Y una cantidad importante de 16 subsectores que no tenían ni siquiera aceras y contenes porque fueron lo que se llama en el concepto urbano lugares de invasores, de gente que llegó a otros lugares y tomó ahí. Pero ya están. Tenemos esa parte y lo que ha articulado el sector privado con los villas y todo lo que hay en la República de Colombia. La Monumental, y ya hemos explicado la necesidad que hay del paso de nivel o la solución que ustedes entiendan, si es un túnel, la que requiera, ya ustedes nos dirán, en la intersección de República de Colombia con la Monumental, pero también en el interior de la Monumental. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya no es hora pico, ya la Monumental tiene tráfico congestionado todo el día, sobre todo con las nuevas terrazas que se han hecho mano izquierda y derecha y los 5 centros comerciales que llegaron también a la zona. ¿Qué se hará con la Monumental para los girasoles y el cruce de Monumental con República de Colombia? Mira, Aníbal, empiezo con la parte interna de los girasoles. Como tú dices, probablemente los girasoles del Distrito Nacional es la área que ha tenido mayor desarrollo poblacional. Primero porque era el espacio que quedaba donde había la disponibilidad.
y esta disponibilidad la gente la aprovecha. El distrito tiene límites que ya no era posible hacia el Mar Caribe, Río Sama. Estamos trabajando en la construcción de aceras y contenes en algunas de estas áreas que tú refieres, sobre todo la parte de los Girasoles terceros, que es la que más necesidad tiene. Y Palma Real. Y Palma Real. Igual también que en el asfaltado. Hemos estado, y vamos, tú puedes estar seguro de que nosotros, en lo que respecta a los girasoles, su necesidad de aceras y contenes y de asfaltado, eso quedará solucionada en cuestiones de meses. Ahora, el caso de la Monumental, por las razones que tú dices, y no haber mirado en su momento, la Monumental fue una vía que se hizo para acceder al cementerio Redentor, solamente. Es correcto. Se hizo en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, y recuerdo que parte del progreso de los girasoles se debía a que el doctor Balaguer allí iba todos los domingos a la tumba de su madre y la comitiva lo esperaban ahí en la carretera y le hacían solicitudes a las que él dio respuesta positiva a muchas de estas. O sea, lamentablemente no se vio con una visión de que eso iba a cambiar y de que era un lugar que iba a tener un desarrollo urbano, y habiendo todas las posibilidades de haber hecho una vía ahí, de la cantidad de carriles que se hubiese querido en su momento, no se intervino. Hoy hay ya un grave problema por el desarrollo. Es una vía totalmente comercial. Sí. Esa, internamente en los Girasoles, la ESMA Balaguer. Correcto. Entonces, ¿qué estamos nosotros en el punto de la Colombia con Monumental? Mira, hemos encontrado una solución que me sorprendió, que no es túnel ni es paso a nivel, es simplemente con unas ligeras expropiaciones, creando unos, en los 4 bordes de las esquinas, unos carriles de giro a la derecha. Ramales. Entonces, en esto lo hemos microsimulado y nos da de que hoy en un nivel de servicio F que se tiene, lo estamos llevando a un nivel C. La categoría de servicio en tráfico se mide, mientras más alta sea la letra, F es lo peor que pueda haber. Entonces ya C empieza a dar un nivel de servicio aceptable y A es el nivel óptimo. De F, con esa inversión, que es una inversión mínima, se puede llegar a esos niveles. Y eso sería sin necesidad de trasladar el hospital, porque está el asiento. No, se va parte del, sin afectar, al hospital se le afectaría parte de los parqueos nada más, pero no ni siquiera mucha cantidad. Okay. Señor ministro, un par de apuntes solamente. Rosendo conoce en su experiencia en Estados Unidos que la ciudad que más se parece a Santo Domingo por el hecho de tener una confluencia de ríos, es decir, de grandes ríos que confluyen dentro de la ciudad más parecida a Santo Domingo es Pittsburgh. Tiene 446 puentes. 446. Para que le parezca mucho, 9, 12, 15. Es que allá no se economizan puentes. Tienen 400. Por eso es la ciudad del acero. Y antes, Rosendo, con respecto al tema de la seguridad, que no quería dejar de lado, para que no se olvide, yo no sé si es una política experimental, pero a mí me agradó enormemente ver lo que se hizo en la circunvalación de Santiago con la llamada banda sonora y no la de la película Titanic. Y es una especie de línea que hay en el borde extremo derecho de la carretera, donde el que se duerme o va borracho, muerto un humo, si se duerme, va a sentir por los cambios de nivel que tiene el vehículo y se va a despertar. No sé si eso lo van a hacer en otras carreteras, pero a mí me pareció fabuloso. Sí, lo vamos a hacer en todas las vías principales del país. Empleado el MEL que se le ocurrió, porque es realmente, para mí pudiera, insisto, bajar más ese nivel. Y finalmente, nos han preguntado mucho a través de el WhatsApp, entre otras preguntas, ¿qué va a pasar? Iluminación, donde existía el viejo debate de quién pagaba la iluminación de la carretera, si la provincia, si el municipio. Ojos de gato, que son la parte de los reflectores, y reductores de velocidad, esas líneas que están en algunas partes de carretera. ¿Qué se va a hacer con eso también en algunos segmentos? Porque es el gran cuestionamiento de nuestras carreteras, que a veces son muy oscuras en algunas partes. Hemos estado, primero, ustedes saben que la inversión, el bien, los recursos son siempre un bien escaso. Por eso se llama recursos. Claro. Son siempre un bien escaso. No tenemos todo el dinero que ameritamos y que
demandamos para darle respuesta a la multiplicidad de situaciones que tenemos. Por eso hay que pensar también las inversiones. La prioridad. En un país como el nuestro, hay que planificar bien ahí, para maximizar la inversión y no tener que invertir en poco tiempo en una inversión que se haya hecho recientemente. Hemos llegado a acuerdo con algunas de las sedes para, en punto de esto, ir iluminando. Lo hicimos con EDESTE, en parte de lo que es la autopista de las Américas, y con Edenorte. Ellos no hemos llegado a un acuerdo, pero ellos nos han acompañado en la iluminación de algunos puntos. Hay otros que hay que iluminarlo. He recibido información y yo mismo lo pude contactar, que entre Bonao y Villa Altagracia hay puntos que ameritan una iluminación, y la vía está en desarrollo, que todavía cuando lleguemos ahí va a pasar un buen tiempo, y estoy ya haciendo los contactos con ellos. En las vías que estamos haciendo nuevas, estamos nosotros, es parte del proyecto asumir la iluminación. Ahora, en vías existentes, ahí sí no podemos nosotros asumir el tema de la iluminación, porque los recursos no nos darían. Ministro, para yo poder entrar al Congreso, si yo me le hago esta pregunta, me va a votar Pacheco hoy. Ajá. Pregunta el diputado Eugenio Cedeño, los 5 kilómetros del camino vecinal Venerito Gato. Dice que está avanzado el tema porque ya usted lo conoció y que usted ha instruido sobre ese tema, dice él, que son los 5 kilómetros del camino vecinal Venerito Gato, que cuando se va a culminar el proceso. Mira, lamentablemente no le tengo en este momento una respuesta al amigo Cedeño. Cedeño, voy a ahondar, a revisar presupuesto. Pero yo hago... Primero, Cedeño, hay que saber dónde está eso. Oye, José Luis. El ministro sabe. José Luis, una vez le hicieron una pregunta al Dalai Lama. Ajá. Y él duró 10 minutos pensando para contestar. Y la respuesta fue, mira, no tengo la respuesta. Voy a seguir meditando. ¿Cómo bebé? No la tenía. Claro que sí. Rosendo. Sobre la iluminación, yo he visto aquí en el Malecón y lo vi en la entrada de Juan Dolio, allá en San Pedro, que se están utilizando unas lámparas de energía solar, que yo creo que es una opción bastante buena. Aquí en el Malecón he visto, en la reestructuración que se está haciendo. Se colocaron ahí. Sí. Eso yo creo que lo tienen que evaluar. Ministro, la carretera, la ampliación de Jarabacoa, La Vega Jarabacoa, no se puede quedar. Me acaban de escribir aquí. ¿Y qué le dicen ahí? Se lo voy a leer. Me dice, Rosendo. Debe ser para felicitar, supongo. Se lo voy a leer. Que la están trabajando. ¿Tú crees que pudiera preguntarle al ministro cuál es la realidad de la carretera Jarabacoa-La Vega? No avanzan más allá de la zona del puerto. Las comunidades están sumidas en la incertidumbre, pues no saben cómo serán afectadas por la ampliación de la vía. Bueno, mira, la ampliación de la vía es un trabajo ahí de bien, digamos, bien trabajoso. Porque ahí la ampliación será en las curvas, en una primera etapa, para conseguir carriles de rebase, sobre todo para que los vehículos pesados puedan mantenerse a la derecha. Si la toman a la derecha, otra. Y se pueda cruzar. Lo que está ocurriendo en el desarrollo de construcciones ecológicas que está habiendo en Jarabacoa es extraordinario. Y la cantidad de vehículos pesados, de patanas, llevando materiales, es sorprendente. Se está trabajando, es un trabajo que toma su tiempo, es un trabajo de montaña. Los trabajos de montaña son caros y difíciles. Ahí es rompiendo, pues de un lado tú tienes montaña, entonces de otro lado tienes precipicio. Entonces tenemos que enfrentarnos con la montaña, es rompiendo, y una piedra bastante dura que nos hemos encontrado ahí, pero se avanza a un buen ritmo. Las expropiaciones serán mínimas, no van a ser tan invasivas, porque vamos a tratar de hacer un esfuerzo también para preservar ahí áreas de servicios bien importantes que hay en la zona. Señor ministro, sé que no depende de usted, pero para una gran cantidad de preguntas, y ya para concluir, solamente se lo voy a resumir diciendo que el Ministerio de Hacienda, o a quien corresponda,
que agilice también el tema del pago de las expropiaciones. Hay todo un reclamo, la circunvalación de los Alcarrizos, las obras del metro que no le corresponden necesariamente a usted, pero hay un reclamo similar. Yo quisiera desde aquí aprovechar para que también esa parte se cumpla, porque el Estado no puede seguir acumulando ese endeudamiento con quienes eran propietarios de parcelas, de sectores, de segmentos que luego fueron declarados de utilidad pública. Ojalá que en eso haya agilidad, que no sigamos acumulando como pasó en los 60, los 70, los 80, una cantidad de deuda que está ahí y que es la que ha permitido luego generar las estructuras corruptas que hoy se están señalando hacia atrás. Pero debo decirte, José Luis, que este ha sido un gobierno pagador. Yo puedo decir con mucha responsabilidad que nosotros hemos estado pagando, inclusive en algunos casos pagando hasta un precio social. No, de más no. Un precio social. No social. Muchas veces tú tienes en una vía una casita que si tú la tasas te da 30,000 o 40,000 pesos. Ahora la persona vive ahí y tiene tiempo, entonces tú tienes. Hemos tenido un sentido social. Nosotros hemos pagado más de 3,000 millones de pesos en expropiaciones y las deudas que tenemos son manejables y vamos en fase de resolverlo. Importante. Todo lo contrario, aquí en estos días yo me encontré, bueno, no lo voy a decir por aquí porque después le abro el apetito a gente, con una situación. Sí, gente que comienza a buscar a comprar todo lo que huele a obra. Con una situación de cuando se construyó la estación Mamá Tingó en Villamella, que todavía esas expropiaciones de ahí no se habían pagado. Pero también nos encontramos con gente en la que tú haces referencia, la circunvalación de los Alcarrizos. Oigan, señores, ahí sobre el trazado de esa vía, fue una vía que se empezó en el año 97. Se hizo el trazado, parte del trazado. Pero ahí como no se hizo... Arriba de la vía había casas. No, casas no. Hay 1,000 y pico de casas. Hay 1,000 y pico de casas. Encima, ahí hay una ciudad. Qué barbaridad. Encima de este trazado. Pero te reitero, ahora muchas veces también elaborar los expedientes. Nosotros tenemos una unidad de abogados que tienen que hacer a veces hasta declaraciones tardías, porque hay gente que tienen 40 o 50 años ocupando un predio, nadie se lo vendió, es gente sin... Tienen posesión, más nada. Una posesión, el abuelo que era el dueño se murió, entonces tú tienes que hacer todo ese proceso que ustedes los abogados prácticamente de determinación de heredero para tú poder pagar, porque tienes que tener las documentaciones legales para pagar. Qué bueno que esta entrevista permite escuchar los retos de la política pública de infraestructura, que es más que varilla, bloque y cemento, es derecho, es fuerza pública, es el conocimiento de la propia regulación. Es un tema bastante difícil y por eso sin dudas se toma su tiempo todas las ramas del derecho en la parte administrativa y en la parte inmobiliaria. Deligne Ascensión junto a un grupo de sus colaboradores, todos queridos, admirados, gracias por su presencia acá y yo sé que habrá una próxima vez y ojalá que sea, ¿por qué no?, inaugurando un puente. No, miren, Licho, cuando vayamos a inaugurar la ecológica y una avenida que no hablamos, la de San Isidro, que ha tenido... Ayer pasé por ahí. Hubo mucha incomprensión. Ha tenido incomprensión de algunas... Y la marginal, los muros. Sí. Increíble vía. Esa vía, bienvenido. Cuando la inauguremos, vamos a hacer un programa de ahí. Y algunos se quedarán en San Isidro, por ahí mismo, señor ministro. Llévatelo, Cundo.